Hola amigos. En los comentarios de hoy, el comentarista Francisco Zenita Goya López, al que saludo, y que por cierto, animo a todos los seguidores del Espejo, a no dejar de leer ninguno de sus solventes comentarios. Y que sería bueno que se prodigase un poco más, dado el alto conocimiento que le atribuyo en los temas de la Unión Soviética, todo esto claro, sin olvidarme de ninguno de los comentaristas y seguidores que formamos la familia del Espejo. Tengo que decirte, Francisco, que a tus comentarios no se les puede añadir una coma, y sabes que a lo largo de estos años vengo advirtiendo en los vídeos en los que hablo de este tema, y hay muchos, que efectivamente, en caso de una guerra nuclear entre la OTAN y Rusia, la OTAN no tiene posibilidades de vencer, por el sistema tan sofisticado de la defensa rusa a todos los niveles, incluido el espacial. Pero sería algo alucinante donde no quedara títere con cabeza. Dices que me ves muy catastrofista, y que me voy del cielo al infierno de un vídeo a otro, pues tengo que decirte que sí, que es cierto, que últimamente estoy catastrofista. Me dices que no tengo ninguna fe en que el mundo pueda cambiar realmente el statu quo actual. Ahí te equivocas en tu apreciación, porque aparte, de que sí tengo la esperanza de que sí se va a cambiar el statu quo, lo vengo anunciando durante años. Y además, en cuanto comenzó la operación rusa en Ucrania, vi que había llegado ese momento. Porque el planeta no puede seguir soportando un minuto más ni al capitalismo, ni a la cultura colonialista occidental. Entonces, ¿por qué eres tan catastrofista? Te preguntarás. Pues mira, Francisco, uno de los anteriores comentarios al tuyo, pone blanco sobre negro al asunto. Se trata de Raúl Santana, al que también saludo, como a toda la familia del Espejo. Lo dice Raúl Santana desde Puerto Rico con una frase lapidaria, cuando dice que Occidente enloqueció. Comentario, por cierto, que cada día se generaliza más. Esa es la clave de mi catastrofismo, que además de la locura manifiesta de nuestros dirigentes de la Unión Europea, está el factor odio que han inculcado en la ciudadanía occidental. Odio al comunismo, odio a todo lo que no se avenga a los bastardos intereses de la OTAN. Y odio ciego a Rusia, que han inculcado a la ciudadanía sacando el nazismo a pasear. Y yo solo pretendo aportar mi granito de arena en manifestar el peligro que corremos todos por culpa de tanto sátrapa enloquecido. En el anterior vídeo tengo que confesar que efectivamente, he percibido que el peligro puede ser inminente, cuando China, me imagino que alarmada por la deriva occidental en Ucrania, ha lanzado el aviso para intentar parar la guerra. Pero es que mira por dónde, como si fuese una caja de resonancia, hoy mismo lanza la misma preocupación a Alexander Lukashenko, e incluso insinúa que no queda mucho tiempo para evitar la guerra nuclear. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, cree que, por el momento, el conflicto en Ucrania aún puede terminar en condiciones más aceptables para Kiev. El líder bielorruso, Alexander Lukashenko, pidió a Kiev, a Moscú y a los países occidentales, que detuvieran y pusieran fin al conflicto en Ucrania, que podría convertirse en una guerra nuclear en cualquier momento. Lukashenko cree que lo principal aquí es detener las hostilidades, y luego siempre puedes ponerte de acuerdo con los detalles. Debemos detenernos, llegar a un acuerdo, poner fin a esta confusión, operación y guerra en Ucrania. Detengámonos y luego decidamos cómo seguir viviendo. No hay necesidad de ir más allá. Porque más allá está el abismo de la guerra nuclear, dijo Lukashenko en una entrevista. En una entrevista con la agencia France Press, Lukashenko dijo que ahora todo depende de Ucrania, y la peculiaridad del momento es que el conflicto puede terminarse en términos más aceptables para Kiev. El presidente de Bielorrusia cree que, en primer lugar, Ucrania debe sentarse a la mesa de negociaciones y acordar que nunca amenazarán a Rusia, y que no tendrán armas en territorio ucraniano que amenacen el territorio ruso. Esto es lo principal. La desnazificación, etc., es una filosofía. Lo principal es la seguridad de Rusia. Las autoridades rusas, que tienen este poder y riqueza de Rusia, nunca retrocederán ante esto, enfatizó. Al mismo tiempo, señaló Alexander Lukashenko, que el tema de Kherson, Donetsk y Luhansk ya no se discute. Era posible hablar de esto en febrero-marzo, pero ahora ya no. Verás, los rusos viven ahí,
a quienes los ucranianos propagan la podredumbre. ¿Por qué? No castigo a los polacos ahora por la política que Polonia está siguiendo hacia nosotros. Siempre digo, tenemos polacos étnicos, pero estos son mis polacos. Tienen todos los derechos, como los bielorrusos. Los amamos, respetamos y apreciamos. Y se comportan con dignidad en general. ¿Por qué se prohibió el idioma ruso entonces? ¿Por qué fue necesario seguir la política que siguieron Poroshenko y Zelensky dentro de Ucrania? Dijo Lukashenko. Según él, las autoridades ucranianas, con sus políticas, han estado empujando al país al conflicto todo el tiempo. Anteriormente, el presidente de Bielorrusia dijo que debido a la expansión de la OTAN hacia el este, los eslavos se dispersaron en diferentes lados de las barricadas. Al mismo tiempo, según él, Ucrania se perdió para el mundo eslavo oriental, incluso antes de que se lanzara la operación rusa. Esto sucedió, señaló Lukashenko, cuando los propios políticos ucranianos abandonaron su identidad eslava, cuando milagrosamente logramos traer a los ucranianos a esta etapa, incluso a aquellos que han vivido durante mucho tiempo en otros países. Al mismo tiempo, Alexander Lukashenko confió en el regreso de Ucrania, su pueblo hermano a su familia eslava. Otro botón de muestra, es Rachel Madden, una columnista política conservadora canadiense, comentarista de televisión y profesora universitaria, afincada en París. También es directora ejecutiva de Rachel Madden Associates, una firma de consultoría de medios y relaciones públicas, y que ahonda en que los políticos de la Unión Europea están engañando a sus ciudadanos. Los líderes occidentales acusan a Rusia de utilizar el gas como arma, pero son sus propias sanciones las que en realidad han causado la crisis energética. Occidente puede terminarlo fácilmente levantando las restricciones que ha impuesto a Rusia. Así comentó la columnista francesa Rachel Madden, sobre la situación en Europa en un artículo exclusivo para RT, y se pregunta, ¿qué está pasando en Europa? Madden recuerda, que en su discurso del Día de la Bastilla, el presidente francés, Emmanuel Macron, instó a los ciudadanos a prepararse para un escenario en el que tengamos que prescindir completamente del gas ruso, y acusó a Moscú de utilizar el combustible como arma de guerra. Los líderes de la Unión Europea tienen una opinión similar, prefiriendo no admitir que la escasez de energía, que provocó una inflación severa, y un aumento en el costo de vida de los ciudadanos, es completamente causada por la misma Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó a Rusia de chantaje energético a finales de abril. El motivo fue la negativa de Gazprom a suministrar gas a Polonia y Bulgaria, que no querían pagarlo en rublos. En los cálculos, provocada por las sanciones antirrusas de la Unión Europea, pero la funcionaria olvidó que Occidente adoptó rápidamente una estrategia de apuntar y sancionar varios aspectos del sistema financiero ruso, incluidos los bancos y las reservas de divisas, desconectándolo del sistema global de transacciones SWIFT. Y luego tuvo la audacia de quejarse de que Moscú exigía el pago de las exportaciones de gas en su propia moneda, para mitigar los problemas de financiamiento. Exporta tu gas, pero buena suerte tratando de conseguir el dinero no es una expectativa razonable, escribe Rachel Madden. No fue Vladimir Putin quien pidió a la Unión Europea que cortara el suministro de gas ruso. Lo más probable es que haya sido su colega ucraniano Volodymyr Zelensky, que presionó constantemente por más y más sanciones occidentales sobre los combustibles fósiles rusos. Y Occidente estaba muy feliz de complacerlo imprudentemente en detrimento de sus propios ciudadanos. Dijo Rachel Madden, que los políticos de dos caras gobiernan Europa. Rachel Madden apunta a la duplicidad de los líderes de la Unión Europea, que por un lado piden el cese de las importaciones energéticas rusas, aludiendo a las sanciones impuestas. Y por otro, no queriendo responsabilizarse de las consecuencias, acusan a Rusia y tratan de presentarlo como retención de energía organizada por Moscú. Rusia está encantada de vender su combustible a quien quiera comprarlo. Y si se levantan las sanciones de la Unión Europea,
la crisis energética en Occidente terminará. Pero esto significaría el reconocimiento de una política fallida. Pero en lugar de eso, se nos dice que Putin tiene la culpa de todo, y que la mejor manera de lidiar con eso, es tomar duchas frías cortas, y reducir la iluminación nocturna como sugirió recientemente Macron. Los líderes occidentales no solo confunden a sus ciudadanos con tontos crédulos, y encubren sus fracasos con propaganda ridícula, sino que ven el sustento de la persona promedio como una pérdida económica colateral en su desesperado intento de aislar a Rusia. Se han convencido a sí mismos, desde su burbuja de élite ideológicamente aislada, de que representan al mundo entero. Pero sobre todo, se están engañando a sí mismos. Terminó diciendo Rachel Marsden. Estimado Francisco Zenita Goya López, y demás familia del Espejo, ¿no creéis que esta locura que se ha instalado en los líderes occidentales no justifica cierto ánimo catastrofista en todos nosotros? Pues tengo que reconocer que a mí sí que me dan ramalazos de esos, pero luego se pasan, y dan paso a la ilusión de que el siglo XXI será el siglo de la desaparición del capitalismo y dará paso a sociedades sin diferencias sociales. Esto es todo, amigos. Recibir un saludo,